gracias por acompañarnos el día de hoy en la rueda de prensa y pues también gracias por la espera. El tema que yo traigo preparado para el día de hoy es el tema del empleo, porque pues se ha hablado principalmente a nivel nacional que durante el mes de abril y mayo hubo una caída importante en temas del empleo. Por ejemplo, a nivel nacional estábamos presentando 22.374.202 empleos en el mes de abril, y para el mes de mayo ya teníamos 22.348.999 empleos, lo que representó una caída de 25.000 empleos a nivel nacional y una variación mensual del 0.1%. ¿Por qué es importante esta variación? Porque se da en el transcurso de un solo mes, es decir, no es que se hayan perdido 25.000 empleos en un año, sino que se perdieron en un solo mes. Evidentemente el tema de las elecciones tuvo un impacto importante en la caída del empleo, pero tampoco considero que pueda ser el único factor que esté contribuyendo a la caída en el empleo. En el caso de Aguascalientes, pues estamos en una situación similar. En el mes de entre abril y mayo de este año cayó el empleo 1.58%, se perdieron 5.710 empleos en la entidad. Es importante la cantidad, no solamente porque no habíamos visto reducciones tan importantes del empleo desde la pandemia, sino porque pues representa una cantidad importante de los empleos que se perdieron a nivel nacional. Recordemos que a nivel nacional se perdieron 25.000 empleos. De esos 25.000, una quinta parte, un poco más de una quinta parte, se perdió aquí en la entidad. Entonces eso es algo que es importante señalar. Evidentemente el tema de las elecciones pues desempeñó un papel muy importante, porque muchas y muchos inversionistas toman la decisión de no contratar personas hasta conocer el panorama electoral, pero lo cierto es que si nosotros analizamos el histórico de los empleos aquí en la entidad, pues lo cierto es que, por ejemplo, el año pasado en los mismos meses se crearon 1.434 empleos, y en la pandemia en los mismos meses se perdieron 2.762. O sea, el empleo que se perdió fue mayor que en la pandemia. Ahora, hice algunos análisis adicionales sobre cuáles son los sectores y los municipios que perdieron más empleo. En primer lugar, en términos de su variación porcentual durante el último mes, el municipio que perdió más empleos fue Cocío, donde cayó 9.1%, seguido de Aguascalientes con 2.1% y Calvillo con 1.7%. Evidentemente, como el número de empleos es mayor en Aguascalientes que en Cocío, pues el número total de personas que se perdieron empleo en Aguascalientes pues es mayor, pero en términos de su variación porcentual sí la caída fue mayor en Cocío. Sin embargo, pues hubo también casos interesantes, por ejemplo el incremento del 19.7% del empleo en asientos, que representó un número de empleos adicionales de 293. ¿Cuáles fueron los sectores en los que cayeron más empleos en el sector formal? Estamos hablando únicamente, pues fue el sector para las empresas, personas y el hogar, que cayó 8.5% y que representó 5.133 empleos menos, seguido de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza, que cayó 1.9%. Esto tiene pues bastante sentido dado el tema de la sequía que estamos presentando. De hecho, se esperaría que dadas las condiciones climatológicas que tenemos esté cayendo mucho más de lo que está cayendo, pero lo cierto es que se ha mantenido relativamente estable. Y después cayó 1.7% en industrias extractivas y 1.5% en industrias de la construcción. En términos de su totalidad, pues los sectores que más perdieron empleos en términos numéricos fue sector servicios para empresas y sector de la industria para la construcción. Ahora, sobre cuáles pueden ser esos factores que afectaron, definitivamente el tema de que muchas y muchos inversionistas esperan hasta que pasen las elecciones para volver a contratar, pero también considero que es porque en el caso de Aguascalientes en particular cambia la dinámica del mercado laboral al finalizar la Feria de San Marcos. Algunos empleos que se crean se pierden, ¿no? Porque ya termina la temporada de feria, y también porque pues lo cierto es que una gran parte de las personas están empleadas en el sector público, sobre todo cuando estamos hablando del sector del empleo formal, y seguramente también se detuvieron por ahí algunas contrataciones de personal hasta no saber en qué condiciones iban a quedar pues el panorama electoral para este año. Y bueno, en términos generales, estos son los datos que se tienen en materia del empleo.
¿Qué se espera en el largo plazo? Pues lo cierto es que las y los inversionistas están tomando con bastante cautela, ¿no?, el tema del cambio de gobierno. Los mercados no reaccionaron bien, parece ser que ya se está estabilizando. Lo cierto es que las condiciones macroeconómicas pueden permitir que se estabilice muy bien, pero es posible que estos empleos que se han perdido tanto a nivel estatal como a nivel nacional tarden tiempo en recuperarse, es decir, que no va a ser de manera inmediata, sino que muchos inversionistas, muchos empresarios, seguramente acá lo van a poder decir mejor, precisamente van a esperar que las condiciones se estabilicen, ¿no? Yo creo que todavía en junio no es un buen momento para volver a recontratar a estas personas y hay que ver pues en dónde están empleadas, ¿no? Porque estamos hablando de 5,000 personas aproximadamente. ¿Qué tiempo estimas tú? Ya subiendo ahí. Mira, yo creo que sí se puede dar una recuperación porque, pues recordemos que el fortalecimiento del peso responde principalmente al diferencial de tasas de interés de la FED, ¿no?, y del Banco de México. Y dado que esa diferencia va a seguir siendo amplia, pues lo cierto es que a medida que se empiece a estabilizar el tema político, esperemos que también se empiecen a estabilizar los mercados. Y creo que ya el tema del tipo de cambio ha dado buenas señales esta semana. Hay algunos días que se ha recuperado, algunos días que ha tenido pérdidas, pero lo cierto es que mientras exista esa brecha, yo creo que hay bastante certidumbre de que se empiece a recuperar. No sé si eso signifique que lo volvamos a ver a 16 y pico pesos, no creo, la verdad. De hecho, las estimaciones es que cierre casi en 18 pesos para final de año, pero pues de todas maneras son buenas proyecciones, ¿no?, para lo que habíamos estado viendo. O sea, ya no se va a ver este precio de 17. Yo creo que no. O sea, en mi opinión parece ser que ya no se va a ver. ¿Por qué? Porque la tendencia a futuro es que se reduzcan las tasas de interés, eso va a cerrar el diferencial. Lo cierto es que va a seguir un poco el tema de la incertidumbre porque los mercados no recibieron bien el tema de la mayoría calificada en los congresos. Creo que ese es el principal tema. Si hubiera habido un poco más de equilibrio en los congresos, tal vez no hubieran reaccionado de una manera tan fuerte. Y por lo tanto, dado que estos dos temas van a ir como que jugando un papel importante, es muy probable que ya no veamos, por lo menos a 16 como lo habíamos estado viendo. Sí, en ese sentido no creo que vaya a regresar a ese tipo de cambio. De la empresa en particular, lo cierto es que sí, por ejemplo, se ha discutido bastante ahora que se va a dar la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que se va a limitar bastante la participación de empresas chinas, por lo que no creo que sea un tema de competencia, ¿no? Es decir, que esté llegando más competencia y que a lo mejor por eso estén perdiendo como que mercado en el tema automotriz, no creo que sea esa la cuestión. Y este tema del... También estamos viendo el caso de una empresa en particular que acaba de cerrar 1,000 empleos, ¿no? Y es probable que estos 1,000 empleos sean formales. Entonces, pues sí se esperaría por lo menos un transcurso de 3-4 meses que se empiecen a recuperar estos empleos perdidos. En el caso de esta empresa, entiendo que es Compass. Ajá. ¿Tiene algún entorno de